Resolución de una red eléctrica por la ley de Ohm. Como último ejemplo, vamos a tener esta red eléctrica de 6 resistencias con una fuente de 12 volts. Muy bien, para resolverlo entonces vamos a comenzar con esas dos que están en paralelo. Vamos a llamarle entonces el equivalente, una R equivalente 1, que va a ser igual a 1 kilo por 3 kilo ohms, entre 1 kilo ohm más 3 kilo ohms. Recuerden que 1 kilo equivale a 1000. Entonces esto sería igual a 0.75 kilo ohms o bien 750 ohms. Vamos a dibujar la figura con la equivalente. Entonces aquí está R1 de 1 kilo ohm. Este es R2 de 3 kilo ohms. Aquí estaba la R3 de 2 kilo ohm. Y por acá abajo está la R4 de 4 kilo ohm. Y aquí está entonces la que acabo de calcular, la R equivalente 1, con un valor de 0.75 kilo ohm. Y tenemos nuestra fuente de voltaje de 12 volt. Bien, el siguiente paso entonces serían esas tres juntas. Esas tres están en serie. Vamos a llamarle a la R equivalente 2, que va a ser igual a 2 kilos ohms más 4 kilo ohms más 0.75 kilo ohm. Entonces la R equivalente 2 va a ser igual a 6.75 kilo ohm. Dibujamos el circuito con este equivalente. Entonces tenemos la fuente de voltaje. Aquí está R1, esta es R2 y ya nada más nos quedaría esta que es la R equivalente 2 de 6.75 kilo ohm. Esta es R2 de 3 kilo ohm y esta es R1 de 1 kilo ohm. Muy bien, el siguiente paso es hacer estas dos ahora en paralelo. Si usted se fija, bueno, pues primero va un serie y luego después un paralelo. Si en dado caso fuera un serie y después hubiera otro serie, bueno, quiere decir que a lo mejor pudo haber hecho esas series en un mismo paso. A ese R equivalente vamos a llamarle R equivalente 3, que sería igual a multiplicar 3 kilo ohm por 6.75 kilo ohm entre la suma de 3 kilo ohm más 6.75 kilo ohm, por lo que entonces la R equivalente 3 sería igual a 2.077 kilo ohm. Vamos a hacer el dibujo entonces de la resultante del circuito con la resistencia de 1 kilo ohm y esta resistencia que acabo de calcular, que es la resistencia equivalente 3 de 2.077 kilo ohm. Esta era R1 con un valor de kilo ohm y la fuente de voltaje de 12 volt. Acá no le pusimos 12 volt también. Y ahora sí, la última equivalente es esta. Vamos a llamarle R equivalente, que es una serie. Entonces sería 1 kilo ohm más 2.077 kilo ohm. La resistencia equivalente es igual a 3.077 kilo ohms. Y podemos dibujar entonces el circuito que únicamente tiene ya una resistencia. La resistencia equivalente de 3.077 kilo ohm y su voltaje de 12 volt. Ahora sí, nos pasamos de atrás hacia adelante, entonces esta es la corriente I que voy a determinar, porque en este caso por estar en paralelo con la fuente tiene un valor de 12 volt, entonces tendré que calcular la corriente. Sería igual a 12 volt dividido entre los 3.077 kilo ohm. Esto sería igual a 3.899 por 10 a la menos 3, o en este caso miliamper. Ese sería 3.899
mA. Nos pasamos al circuito anterior. Entonces, en este caso, recuerden que habíamos dicho que cuando veníamos de un serie, la corriente es igual a la que calculé en la equivalente. Entonces la corriente de este es de 3.89 mA y la corriente de esta también es de 3.899 mA. Lo que vamos a calcular aquí son los voltajes. Vamos a calcular el voltaje 1 de este, que es igual a R por I, o en este caso 1 kilo ohm por 3.899 mA. Y en este caso esto nos va a dar un voltaje de 3.89 volt. 3.89 volt. Y el voltaje de la equivalente 3, pues con estos datos, es igual a 2.07 kilo ohm multiplicado por los 3.899 mA. Esto nos va a dar un voltaje de 8.09 volt. Entonces este voltaje del equivalente 3 es de 8.09 volt. Si nos pasamos entonces, si ya lo calculamos, nos pasamos al anterior. En el anterior veníamos de un paralelo. Entonces quiere decir que lo que son iguales son los voltajes. En este caso este tiene un 8.09 volt y este un 8.09 volt. Y lo que tendríamos que hacer aquí es calcular nada más la corriente esta y esta. Vamos a llamarle I2 y a este I equivalente 2. Por lo que entonces la I2 va a ser igual a 8.09 volt entre 3 kilo ohm. Entonces la corriente 2 es igual a 2.696 mA y la corriente equivalente 2 es igual a 8.09 volt entre 6.75 kilo ohm. Esto va a ser igual a 1.198 mA. Entonces esta tiene una corriente de 1.198 mA y este tiene una corriente de 2.696 mA. Si nos pasamos, antes de pasar al siguiente, bueno, si sumamos estas dos corrientes, pues nos tendría que dar 3.89. En este caso, efectivamente 2.69 más 1.19 nos da aproximadamente 3.89 mA. Ahora sí nos pasamos al anterior, que veníamos de una serie. Entonces, si veníamos de una serie, dijimos que la corriente entre esas es igual. ¿Igual a cuál? Igual a su equivalente. Entonces, en este caso es igual a 1.198 mA. 1.198 mA y 1.198 mA. Entonces, en este caso, entre estas tres, lo que hay que calcular es el voltaje. Entonces, vamos a calcular el voltaje 3 con estos datos de aquí. Entonces, serían 2 kilo ohm por 1.198 mA. Este voltaje es igual a 2.39 volt. El voltaje de la equivalente 1, este, va a ser igual a 0.75 kilo ohm por 1.198 mA. Esto va a ser igual a 0.898 volt. 0.898 volt. El otro era de 2.39 volt. Y finalmente, con estos datos, el voltaje 4 va a ser igual a 4 kilo ohm multiplicado por 1.198 mA. Y este voltaje va a ser igual a 4.79 volt. Entonces, este tiene un voltaje de 4.79 volt. Y para comprobar si esto está bien, pues hay que sumar los voltajes. 2.39 más 0.898 más 4.79 nos da efectivamente igual a este voltaje de acá, al del equivalente, de 8.09 volts. Y con este ya nos pasamos a la parte de arriba, en donde si estos provienen de un paralelo, entonces lo que tienen como igual entre estos dos es el voltaje. ¿Cuál voltaje? Pues el voltaje de la resistencia que resultó de su equivalente. Entonces en este caso de 0.898 volt y de 0.8
.98 volt. Lo que hay que calcular aquí que es las corrientes, la corriente 5 y en este la corriente 6. Entonces la corriente 5 va a ser igual con estos datos a voltaje entre resistencia 0.898 volt entre 1 kilo ohm. Esto nos va a dar una corriente de 0.898 miliamper y la corriente 6 que serían el mismo voltaje 0.898 volt entre 3 kilo ohms. Esto nos va a dar una corriente de 0.299 miliamperes. Entonces 0.299 miliamperes y este es de 0.898 miliamperes. Y si lo sumo, 0.299 más 0.898 nos tiene que dar esta corriente que está aquí justamente de 1.19 miliamperes. Entonces de esta manera el ejercicio ya está completo. Ya nada más tendríamos que ir viendo cada uno de los voltajes y las corrientes de los circuitos de abajo. Y en este ejercicio pues ya no vamos a calcular la potencia, porque si ya lo comprobamos de esta manera, con los voltajes y las corrientes, quiere decir que al calcular la potencia también nos va a dar el mismo resultado que la potencia de la fuente.